hoy hemos venido directamente con un café encima del escenario porque así es un poco como ha nacido esta charla. Estábamos tomando un café y hemos dicho, efectivamente, este tema del cual estamos hablando, sobre pues, trabajo, relaciones y eso, vendría bien para una charla. Pero queremos que sea una charla súper informal. Queremos que sea tomarnos el café también con vosotros. Había café aquí fuera, no os hemos avisado antes, lo siento, si no podíais venir también con café, y estábamos todos con café. Pero bueno, en cuanto terminéis, hay el almuerzo y ya luego podéis tomaros el café junto a nosotras. Entonces esto, hoy va a ser algo que es muy, muy informal y será un poco contaros nuestras experiencias, ¿vale? Lo primero, agradecimientos a Codemotion, porque si no, no estaríamos aquí. A ThoughtWorks, que es la empresa de Elena. Y por último, a mí me gustaría mencionar a Step Forwards, que es una iniciativa que se dedica a dar mentorías a mujeres que estén creciendo dentro del mundo tech. De hecho, a día de hoy estamos... A día de hoy estamos buscando tanto personas que quieran, o sea, mujeres que quieran ser mentorizadas como mujeres que quieran dar mentoría. Y pues conectando un poco a la intro que hemos hecho, queremos recordar que aquí no vamos a daros clase, es decir, estamos tomando un café porque nosotros os vamos a contar nuestras experiencias desde nuestro punto de vista, lo que a nosotras nos ha funcionado, pero queremos dejar claro que lo que haya funcionado en este caso específico no significa que aplique a todos los casos o que funcione para todo el mundo. Además, no vamos a hablar desde una experiencia personal y no desde, por ejemplo, una posición de psicoterapeuta o algo así, ¿vale? Entonces, ciertas cosas que vamos a ver, las vamos a ver desde nuestra perspectiva y creo que eso es importante. Pues vamos a empezar pues, presentándonos, creo. Exacto. Pues creo que Ana, ¿quieres empezar? Yo soy ahora mismo front-end architect, trabajo en una consultora que se llama Kairos, pero mi cliente final es una empresa de retail en la cual yo trabajo, nos estamos dedicando a hacer el sistema de gestión de almacenes. El nudo que a mí me compete, donde yo estoy ahora mismo teniendo el tema de expertise, es que perdón, que me he quedado un poco bloqueada. Vale, yo ahora mismo, lo dicho, estoy trabajando para una empresa de retail y es la segunda charla que doy este año, así que perdonadme si estoy un poco tensa. Porque es curioso. Gracias. Además, es bastante curioso porque al final yo me dedico, o sea, soy arquitecta, como he dicho, en una empresa de retail y estoy haciendo el sistema de gestión de una empresa de retail española. Es decir, a día de hoy a mí me gusta ver mi puesto como algo transversal, pero llevo a 13 equipos en los que hay entre 1 y 4 personas trabajando de desarrollo frontal. No solo me dedico a hacer toda la parte de POCs, llevar iniciativas de terceros, ver cómo meto toda la parte de programación, sino que además me toca llevar la parte del management, es decir, cómo solucionar el día a día y cómo llevar esas pequeñas problemáticas que a veces hay entre equipos interdisciplinares, como por ejemplo pues, la típica de UX, frontal y sus dramas. Y por otro lado tenemos a Elena. Sí. Yo trabajo actualmente como Senior Software Engineer. Lo he leído, sí. He leído que hago de trabajo. Muy bien. Como Senior Software Engineer en ThoughtWorks. Y la idea pues, hoy es tener un poco esta visión complementaria. Entonces, ella más desde un rol de liderazgo y yo desde un poco más mi rol. No sé si conocéis la empresa. Es una empresa un poco particular desde ese punto de vista, tiene valores bastante claros y es bastante horizontal. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo un manager directo. Entonces, si tengo un problema con alguien, pues me lo resuelvo directamente con esta persona, ¿no? En algunos clientes sí que tenemos tech leads, en otros clientes no tenemos ni tech leads. Entonces, el equipo que directamente trabaja todos al mismo nivel, todos juntos. También luego pues, os haré otros ejemplos de casos particulares que tenemos donde pues, todos estos roles de liderazgo cambian un poco, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos contar es este doble punto de vista. Voy a empezar yo contándoos algo de límites. Antes de empezar a contarlo, no sé qué os estabais esperando de temas, pero pues esta charla va de liderazgo, pero aplicado a personas, ¿vale?
Entonces, sobre todo vamos a tratar pues, lo que es la relación que puedas tener con las personas. Hay muchas otras cosas que entran en el mundo de liderazgo y no los vamos a ver directamente hoy. ¿Vale? Y pues nada, estamos tomando este café y hemos dicho, hombre, lo de poner límites aplica muy bien, ¿no?, a la vida personal y a la vida profesional. Y de hecho deberíamos aprender más a hacerlo en la vida profesional. Y es algo que pues, culturalmente a lo mejor no lo han enseñado. Evidentemente cada uno tendrá su experiencia, pero yo os puedo decir desde la mía que me he criado en Italia, por si no la habíais pillado por el acento. Pero bueno, sí, sí se notaba. Pues en Italia lo de poner límite es muy mal visto, ¿sabes? Porque a nivel cultural queremos mucho que la gente pues, aprecie la integración social, la opinión de los demás, son algunas cosas que para nosotros en general son muy importantes. Entonces yo no sabía poner límites hasta que no llegué a crecer y a decir, oye, mira, tengo que aprenderlo sola. Tengo que aprender a poner límites porque es algo que es muy importante. Y en general... De hecho, había que hacer una mención, que es que a lo mejor todo esto que vamos a hablar de poner límites, crear espacios seguros, etcétera, no es posible, porque entendemos que al final no todo el mundo está en el mismo sitio. Esto es posible si tú estás en un sitio desde una posición, podemos hablar privilegiada, en la cual te puedes permitir poner un límite y si por lo que sea pierdes el empleo, no va a pasar nada. Tienes una red de seguridad, pero entendemos perfectamente que hay otras veces, otras perspectivas, otros momentos en los que no se puede tener esa seguridad, ¿no? Pues estás pagando una hipoteca y si te quedas sin trabajo, pues mal. Entonces, lo que queremos es que también veáis esta charla como un nice to have, es decir, si ahora mismo esto no lo podéis tener, pues que en un futuro podáis decir, vale, esto me ayuda a tener un guideline para saber qué es lo que puedo pedir. Sí, gracias. De nada. Bueno, límites. Creo que no hace falta definir un límite como tal, porque creo que pues, lo habéis leído y más o menos todos tenemos la idea, pero bueno, para aclararlo es un poco hasta aquí, ¿no? Definir hasta dónde se permite que los demás hagan algo, por ejemplo. Y es importante dar a ver, porque así a nivel cultural hemos visto que en general nos sale difícil poner límites y algunas veces hasta nos sentimos culpables a la hora de poner límite, ¿no? Y que es importante que en realidad para tener relaciones sanas es importante que todas las personas en la relación estén cómodas. Y realmente la única manera de estar cómodos es que pues, haya unos límites con el cual cada persona está cómoda. Entonces, curiosamente, consideramos que hablar de estas cosas y hablar de límites es algo súper importante a la hora de pues, tener relaciones sanas y donde realmente estás bien con las otras personas. Hay veces que este equilibrio se encuentra también sin hablarlo abiertamente, pero pues, hablarlo abiertamente puede ayudar también a la otra persona a entender que a veces tenemos esta idea de, pues nos tienen que leer en la cabeza, ¿no? Y saber que no quiero eso. Sí, a lo mejor se te ve a mí se me ve la cara algunas veces, hay que decirlo, mi cara de póker es muy mala, pero bueno. Y entonces esto, y que nos ayuda también a nosotros a estar cómodos, ¿no? Entonces, que no es algo egoísta, que a veces uno dice, es que si le digo que no, parece muy mal, ¿no? Parece que estoy pensando solo en mí. Pero también, pues, para estar bien en entornos que sean personales o profesionales, necesitamos estar bien y estar sanos, porque pues así trabajamos mejor. Vale, entonces decir no a veces sí que nos aporta. Y creo que el otro problema que a veces tenemos con el tema de los límites es un poco esto de, y a la otra persona le sienta mal. Esto evidentemente depende, como hemos dicho antes, del privilegio, depende de la situación. A lo mejor si tu jefe lo toma muy mal, no te puedes permitir demasiado bien de hacerlo, pero en línea general, pues yo necesito, y cada uno de nosotros necesita cuidar de sí mismo. Entonces está bien y no es egoísta poner este límite, de acuerdo evidentemente con, yo qué sé, no puedes decir que no haces algo que está en tu contrato de trabajo. Esto entiendo que tu jefe lo tome mal, pero en línea general y en la relación en general es importante, ¿no? Poner esto, y si a lo demás le sienta mal, a lo mejor podemos acompañar a la otra persona y decir, oye, vale, ¿cómo te puedo ayudar a que estés más cómodo con esa decisión? ¿Qué podemos hacer? En algunos momentos podemos buscar hasta algún punto medio si no es un hard limit, pero aún así manteniendo el punto importante, que es, sigue siendo un límite. Te acompaño a nivel emocional, lo gestionamos juntos, pero esto es mi límite, entonces no te voy a permitir
pasarlo, ¿no? Y algo que leí hace un poco de tiempo, que escribió una psicóloga y que me pareció muy, muy buena frase, es esta que puse aquí, que realmente a veces decimos, bueno, no ponemos los límites y ya está. Pero realmente los límites existen, los hay. Que tú lo definas o que tú no los definas, los límites siguen estando allí. Entonces, si tú no eres quien decide cuáles son tus límites, realmente son las otras personas a decidir hasta dónde llegan. Entonces, no es que dice, pues no, me desentiendo del tema. No quiero que haya nada de límites. No, los límites en las relaciones existen. O los defines tú o los defines la otra persona. A veces de manera silenciosa, sin hablarlo, pero siguen estando definidos. Algunos de los problemas, a lo mejor principales que hemos visto, que hemos hablado, cuando hemos dicho por qué la gente tiene tanto miedo, tanto agobio, le da mucho pudor, o no sé, ¿por qué la gente no habla de los límites? ¿Por qué la gente se siente tan incómoda a decir a alguien, hola, ¿qué tal? Podemos hablar de cuáles son mis necesidades y mis límites. Y no es una conversación que la gente se sienta cómoda a hacer, ¿no? Evidentemente depende mucho del caso, puede haber muchísimos factores que influyan, pero pues en muchos casos es un tema también con la autoestima o puede ser también miedo al conflicto. Evidentemente, pues nosotros lo que podemos hacer, y ya lo veremos, es intentar crear un espacio donde las personas puedan efectivamente hablar de los límites, pero no siempre pues podemos convencer a la persona, por ejemplo, a no evitar el conflicto y a efectivamente hablarnos. Y os puedo hacer, porque la idea también hoy es hacer unos ejemplos, y quería haceros un ejemplo de un caso que realmente no es de mi vida profesional, es de mi vida personal, y que en este caso pues no ha ido demasiado bien. Porque también estamos aquí para decir que no lo hacemos todo bien, que a veces nosotras también hacemos algunas cosas mal, ¿no? Esa es una cosa que ha pasado hace un poco de tiempo y estaba con mi pareja y tenía una persona que era muy cercana, un amigo muy cercano, y pues allí pues mi pareja en ese momento se agobió con esta relación, ¿no?, que tenía, y yo allí decidí poner un límite que era pues vale, no voy a ver más a esta persona, así te puedo sentir cómodo, ¿no? Y realmente yo no quería eso. Yo quería pues hacer lo que os he contado antes, de acompañar a mi pareja con cómo se sentía, pero sin tener que dejar de ver a alguien que me importa, un amigo, etc., solo por esta razón. Y allí me enteré que a veces podemos ser nosotros los que ponemos el límite, pero ponemos el límite que creemos que la otra persona necesita. Y esto a veces también puede pasar. Entonces, también otro tema importante con esto, con los límites, en mi opinión, es pues, poner los límites que tú realmente quieres. No aceptar, no poner tú el límite, que en este caso pues, fue directamente mi idea. Pues no fue ni la otra persona sacarla. Entonces, no decir, vale, acepto esto, solo porque la otra persona crees o sabes que lo va a apreciar y que va a ser un límite con el cual va a estar cómodo, porque esto sí que es poner límite, pero también es evitar el conflicto. Claro, porque realmente, pues, hago lo que tú quieras, pero lo digo yo, entonces parece que estamos todos de acuerdo. Entonces es importante, ¿no?, conectar con nosotros mismos también y saber lo que realmente nos funciona a nosotros. Sí, pero también, si nos vamos al término profesional, muchas veces eso que está hablando Elena de decir, vale, ¿hasta dónde están nuestros límites? Al final es un ejercicio que nosotros tenemos que practicar todos los días. De nada te vale ir a tu compañero y decir, vale, por ejemplo, yo voy a poner un caso concreto. Yo tenía un compañero que me llamaba, bueno, creo que todos lo hemos tenido, sin ningún tipo de mención ni nada. Él simplemente tiene una duda y te llama. Y tú a lo mejor estás focus en algo o estás en otro meeting y tienes esa llamada entrante de sonidito de Teams que te revienta. De hecho, es el sonido de mis pesadillas. Me ha pasado el viernes, no, el jueves. A mí me pasa continuamente. Pero muchas veces, claro, a mí no me servía de nada decirle a él, no me llamas, no hagas esto, sino que había que empezar a educarnos, tanto a mí como a él. Es decir, cuando tú tienes un límite, tú tienes que sostenerlo y sostenerlo en el tiempo. En este caso, por ejemplo, a él, en el momento que él me llamaba, a pesar de decirlo, yo le decía, no puedo atenderte, te atiendo dentro de 5 minutos. Es un ejercicio en el cual tú tienes que estar continuamente sabiendo poner de forma asertiva, sabiendo dónde poner esa línea. También me gustaría dar una perspectiva que es la de management, que es que yo me he dado cuenta que como persona que se ocupa de un equipo, mis límites personales tienen que ser
un poquito líquidos. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en un momento en el cual hay entrado una nueva persona a hacer guardias, a lo mejor mi límite de yo no quiero que yo no estoy de guardia, a mí que no me moleste nadie, tiene que ser un poco flexible para poder decirle a esa persona, vale, antepongo tu seguridad a el límite que yo pueda tener de descanso o demás. Esto puede ser un poco personal, ¿no? Pero en mi caso sí, porque considero que las cosas no tienen que ser escritas en piedra, sino que al final estamos construyendo un equipo de personas y tenemos que conseguir que el equipo sea cohesionado, y una de las mejores formas de hacerlo es que se sientan seguros y crear un sitio donde tú puedas expresar ese límite, la persona no se enfade, pero que además si tú tienes un problema y la otra persona se lo tiene que saltar ese límite, no sea un drama, la verdad. Sí. También ahora me gustaría hablar de acuerdos y consentimientos, porque aunque parezca mentira, muchas veces el hecho de entrar en una empresa tú no estás consintiendo y no estás... hay muchos acuerdos líquidos, muchas cosas que se dan, y muchas veces el tema a lo mejor aquí del consentimiento, aunque suena un poco raro, es porque el hecho de tú entrar en un equipo, de entrar en algún sitio, no te da derecho a tomar ese sí de la persona como un sí real. Esto lo explico un poco más. Yo empecé como desarrolladora y paso a arquitectura. Entonces yo de repente tengo a 2 personas, un líder técnico que me da la validación de, vale, tienes este estatus, y también tenía un mentor que me da la validación de, vale, pues tienes el nivel técnico. Entonces, por este tipo de personas que estaban a mi alrededor, yo empecé a pensar que a lo mejor podía hacer las cosas más ágiles si en lugar de ir al PM, al EM o seguir los protocolos, los acuerdos intrínsecos de cada equipo, se iba directamente al frontend y le decía, oye, ¿por qué no haces esto? Sin darme cuenta de que realmente ese consentimiento de esa persona que me está diciendo que sí está viciado porque yo tengo una posición jerárquica superior. No es un consentimiento real, él me lo da porque él puede pensar, ostras, si yo le digo que no, entonces ¿qué pasa? Entonces ahí nos dimos cuenta de que, porque el consentimiento personal no está por encima del grupo. Ahí yo me di cuenta de que ahí es donde reside la importancia de los acuerdos, y que los acuerdos además deberían estar sistematizados y escritos o en algún sitio registrados. En este caso, por ejemplo, la forma de tener un consentimiento no necesariamente explícito de parte de los grupos fue sistematizar ese acuerdo. ¿Cómo? Pues muy sencillo, se hace una publicación por el canal público, se escribe en el canal de los TLs de que vamos a hacer esto, y a partir de ahí se da por hecho de que yo puedo hablar con los frontales directamente para exponerles qué es lo que vamos a hacer. Pero a la vez reitero a los frontales que esto solo se puede hacer si hay un sí rotundo por parte de su capa de management. Pero de esa manera, como está sistematizado, ya no hay ese punto de fricción. En tu caso, tú tuviste también un tema similar, ¿verdad? Sí. Bueno, es que cuando hemos hablado de acuerdos y consentimientos y límites en general, me ha salido una idea de algo que me he recordado algo que ha pasado hace no mucho realmente en mi empresa, que es que nos han dicho que se podía empezar a usar, que le gustaba la idea de empezar a usar una aplicación nueva, pues porque no hubiera software que es 100% remoto, pero trabajamos todo el tiempo en pairing, ¿vale? Entonces estamos realmente todo el tiempo con otra persona en llamada haciendo las cosas juntos. Y hay una aplicación nueva para pairing que se llama Tuple, que realmente tiene muchas cosas positivas, que nos dijeron, bueno, tenemos licencias, podemos empezar a usarlas. Y lo que permite es que la otra persona que está en llamada contigo dentro de la aplicación puede escribir en tu pantalla, puede seleccionar cosas, copiar, pegar, abrir otro. Tiene el control total de tu ordenador prácticamente, ¿no? Y cuando me lo dijeron, pues yo lo que dije es, pues realmente me siento muy incómoda con ese tema. Quiero decir, me siento muy incómoda con una persona que pueda, pues, cambiar pues, la página que tengo abierta e irse, yo qué sé, a mis correos, a mis contraseñas y todo eso. Entonces, pues, fue gracioso porque el primer día, cuando se lo dijeron, pues, cogí el PER que tenía esta semana y le dije, oye, tenemos que hablar de acuerdos, de límites y de necesidades antes de empezar a trabajar así.
Porque si no, pues vamos a crear situaciones donde una de las dos personas se va a sentir incómoda. Entonces, pues lo que hice para, pues, en este caso, gestionar el tema que esta aplicación tenía, para mi gusto personal, demasiados permisos, ha sido crear una reunión. Bueno, una reunión no, porque estamos todo el día en pairing, pero coger unos minutos del pairing y decir, vamos a hablar claramente de cuáles son las necesidades y las ventajas que tenemos en una aplicación. Tiene muchas ventajas. Entre estas, la resolución decente. Entonces, si tú haces scroll, la otra persona sigue viendo bien tu pantalla y el código, que no siempre pasa con otras aplicaciones. Y le he dicho, vamos a ver, yo te voy a decir cuáles son mis límites y mis necesidades aquí y vamos a encontrar unos acuerdos sobre lo que tú puedes hacer. En algunos casos, me parece muy bien que vayas escribiendo tú también en mi pantalla. Así se puede hacer el pairing sin tener que interrumpir, hacer commit inmediatamente o algo, si tenemos algo a medio o si tienes una idea, me la quieres explicar. Pero, pues si yo estoy escribiendo, por ejemplo, no me escribes por encima o algo así, ¿no? Entonces, eso fue un poco como lo gestioné. Sí, porque al final, el hecho de que tú estés permitiendo un pairing en el cual la otra persona esté dentro del ordenador no es un consentimiento para que te haga lo que quieras dentro del ordenador. O sea, al final tenemos que ser conscientes de que el consentimiento siempre tiene que ser explícito y entusiasta. No porque otra persona esté pudiendo acceder a una parte en este caso, un ordenador, o porque entres en una empresa, pues estás dando por hecho de que pueden hacer o deshacer, por ejemplo, cambiarte el portátil o mirar cuentas personales o demás. Y eso hay que ser bastante explícito. ¿Cómo crear acuerdos? Esto también es importante. ¿Cómo creamos los acuerdos? Primero, lo que yo llamo honestidad radical, que es explicitar qué es lo que yo espero de ti y lo que tú esperas de mí, para que los dos estemos siempre en la misma página. Y luego responsabilidad afectiva, porque si hay algo que me he dado cuenta manejando a 13 equipos, que lo que pasa en uno o pueda ser bueno para uno, no tiene por qué ser bueno para otro. Entonces tienes que moverte entre grises y tener ese punto de afecto de decir, vale, con estas personas puedo tener esta comunicación, puedo tener puedo saltarme un poquito el protocolo e ir y decirle tal, pero con estos hay que mantener este estatus mucho más fuerte. Es decir, hay que tener un poquito como de mano izquierda y también un poquito de piel para saber en qué grises nos podemos mover. Y por último, lo que decía, sistematizarlos, dejarlos por escrito. Ahora, a partir de ahora, si queremos, no sé, por ejemplo, si ahora yo necesito que los equipos hagan algo, pues este va a ser el protocolo de utilización. O incluso una chorrada, si yo soy la responsable de revisar todas las PRs que hacen a los repositorios de arquitectura, ¿vale? Pues voy a crear una plantilla para que yo no tenga que ir uno por uno a que me digas qué has hecho, qué es lo que hay, y así podamos tener algo en lo que todos estamos en la misma página, todos estamos de acuerdo y podemos hacer las cosas más ágiles. Y a mí me va a tocar hablar también de jerarquía y autoridad. Porque la verdad es que esto es bastante curioso porque cuando todo el mundo piensa en autoridad y jerarquía, piensa no en un señor con puro diciendo esto lo hago porque yo lo digo. No. Y lo que me he dado cuenta durante este tiempo en el que llevo en arquitectura es que ese señor con puro lo que tiene es una inseguridad brutal. Pero brutal. Porque yo la he tenido. Es decir, a mí cuando ya me hacen en arquitectura, una de las cosas que también veo, ¿no? Aparte de decir, bueno, pues a lo mejor las opiniones de los GM son opiniones, ¿no? Su backlog no existe. Era también el decir, jo, ¿por qué me están diciendo, por qué los compañeros me están diciendo que no? ¿O por qué hay esta comunicación? No, o sea, sí, yo soy la arquitecta. Y ahí es cuando me di cuenta de que la jerarquía y la autoridad es algo que es otorgado por las personas con las que tú trabajas. Si no, lo que tienes es una dictadura, no tienes otra cosa. Tú lo que necesitas es crear unos entornos en los cuales tú no seas la persona que tenga la última palabra, sino que seas la persona a la que te busquen para saber cuál es la siguiente palabra. Y eso solo se consigue siendo muy honesta contigo mismo, sabiendo dónde están tus límites, o sea, tus límites ya no solo ejecutivos, sino también técnicos, y empezando a hacer que esas voces que pueden ser disidentes tengan un espacio, porque eso lo que hace es ayudarte a crecer y a sentarte. Porque en el momento que tú dices esto está así, esto está bien, el hecho de que dejes esos espacios van a hacer que tu voz sea mucho más potente. Y también hace algo bastante interesante, que es que como estás permitiendo esas comunicaciones y se dan de forma habitual,
llega un momento en el que tus compañeros no todo es un debate para ver qué es lo que imponemos, sino que llega un momento en el que confían en tu criterio. Es decir, te otorgan esa autoridad para que tú puedas decidir hacia dónde llevas la aplicación. Entre otras cosas porque hace su vida más sencilla, porque ellos se dedican a lo micro, ellos están en el barrio y ellos no pueden estar pensando en cómo se gestiona algo que pues, a día de hoy tenemos 52 repositorios funcionando, más o menos, 52, 70 y algo. Tampoco voy a dar cifras exactas. Y que además necesitamos una cohesión. Y, por supuesto, esto es algo que se necesita revalidar. No es algo que te ejerce, o sea, no puedes tenerlo hoy, sino tienes que mantenerlo. Una de las cosas que me he dado cuenta de que es bastante potente para revalidar este tipo de autoridad y jerarquía, a pesar de que suene así, es ser capaz de delegar y de saber con quién, y saber muy bien con quién puede delegar y tener esa conversación con esa persona honesta de yo confío en ti, y luego que esa confianza sea permeable en el equipo y de que sea muy explícita el agradecimiento, la confianza que tú depositas en ciertas personas. Pues como... Sí. Me gustaría darte pie. Sí, vale. Yo quería hacer una reflexión sobre la situación que tenemos nosotros, que os he dicho un poquito antes, y es que, por ejemplo, en nuestro equipo lo que hemos decidido de hacer es tener unos feature leads. En este caso, entonces, no tenemos una persona que se encargue de todo, que es el tech lead. Sí que tenemos tech lead, pero está muy feliz de no encargarse de todo y de poder hacer peering junto a nosotros. Entonces, lo que hemos decidido es de tener una persona que va a hacer de tech lead de una feature. Entonces, estamos siguiendo a la vez con varias features y cada persona se encarga de algo. ¿Y por qué quería traer este ejemplo? Porque al final también la jerarquía y la autoridad es algo que puede cambiar dependiendo del momento. Y hay algunos momentos en el cual, pues si yo estoy haciendo pairing o yo tengo que ir a hablar con la pareja que está haciendo pairing de una tarea que está relacionada con mi feature, evidentemente en este momento, pues ellos mismos me van a dar más autoridad. O los stakeholders que vienen a buscarme, a lo mejor me viene a hablar a mí, sabiendo que soy la persona que está liderando esto en ese momento. Pero a la vez, pues la semana siguiente o en cuanto termine esa tarea, a lo mejor nos movemos y vamos a otra tarea que es de otra feature. Entonces, evidentemente, voy a tener yo una persona que va a ser de feature lead de esta y que tenga que hablarle, tenga que pues, comunicarle las decisiones que estamos tomando, las dudas, y esta persona es la persona de referencia. Y también, como decía, es algo que nosotros hemos decidido hacerlo así, más explícito en este caso, simplemente porque le salía mejor al negocio. Pero es algo que a veces se da de manera automática. Es decir, sabes cuál es la persona que se ha encargado más de esto, ¿no? Y entonces cuando tienes una duda sobre un tema, en general sabes quién es la persona que más ha estado trabajando en ese tema, ¿no? Entonces, a veces esta jerarquía, de cierta manera, se crea de manera automática diciendo, vale, yo sé que esta es la persona de referencia que voy a tener de esta cosa que ha pasado. Yo qué sé, nos ha pasado un bug o algo, pues a lo mejor ha sido una persona la que ha investigado un poco más, o una pareja en nuestro caso, y van a ser las personas de referencia. Sí. Sí. Y vamos a hablar del último tema que queríamos hablaros, que es un poco lo que une todo lo que hemos dicho, que es el espacio seguro. Yo creo que también el espacio seguro es un concepto que probablemente conocéis, pero bueno, creo que viene bien recordar. Simplemente crear un espacio seguro. Tener un espacio seguro es tener este espacio donde nos sentamos cómodos, hablando, expresándonos, sabemos que no vamos a ser juzgados, sabemos que podemos ser nosotros mismos. ¿Y cuál es el problema? Tiene mucho problema, porque a nivel teórico es muy bonito, a nivel práctico es muy complicado. Además, porque es una percepción personal que depende en muchos casos también del pasado de las personas, y entonces no es igual para todo el mundo. Es decir, yo puedo sentirme cómoda en una situación, puedo decir, pues esto para mí es un espacio seguro, pero otra persona a lo mejor en el mismo espacio puede no sentirse de la misma manera, ¿no? Entonces es muy importante conseguir crearlos también hablando con las otras personas, ¿no? Y tener esta capacidad. Yo algunas ideas que os quería traer sobre cómo crear estos espacios seguros es, el primero, evidentemente, la educación. Tenemos que saber qué son.
tenemos que saber un mínimo cómo se crean, ¿no? También os digo que, desafortunadamente, para mí, a menos que no seáis súper buenos actores, entonces os digo que os estáis equivocando de trabajo porque deberíais estar en Hollywood ahora. En general, la intención se nota. Es decir, no puedes crear un espacio seguro si no te importa absolutamente nada de la otra persona. Es feo decir, a menos que no seáis buenos actores y consigáis que la otra persona se lo crea. Pero en línea general, un punto importante es que tenéis que creerlo de verdad. Es decir, si dentro estáis juzgando mal a la otra persona, en muchos casos la otra persona lo nota. Entonces tiene que ser también algo un poco también de inclusión activa, ¿no? Esto de hacerlo. Hacer también hablar a la otra persona y querer que la otra persona dé su opinión. Lo clásico que hacemos, error clásico que hacemos en las comunicaciones es esto de, vale, bueno, ¿y tú qué opinas? Bueno, a ver, yo no sé qué estás diciendo, pero de verdad que en cuanto termine de hablar le voy a decir que de verdad se está equivocando, porque yo estoy convencida que no es así. ¿Cuántas veces eso es el diálogo interno que tenemos? Que preguntamos a alguien por su opinión y ya mientras tanto estamos pensando a qué vamos a contestarle. No estamos realmente teniendo una escucha activa, ¿no? Y evidentemente la escucha activa es algo que es realmente necesario porque la otra persona lo nota. Entonces, crear estos espacios donde la otra persona pueda de verdad dar su opinión, en algunos casos, sobre todo al empezar, ¿no? Decírselo. Oye, ¿y tú qué opinas? Y interesarse de verdad para lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Hacer preguntas. No sé, por ejemplo, ¿me has contado algo? Sí, vale, ¿y me puedes contar un poco más sobre esta experiencia que has tenido? ¿Me puedes contar por qué te ha sido útil aprender esto? ¿Cómo crees que esto podría aplicar a nuestro caso? Sí, involucra también que la otra persona esté, ¿no? Pero eso al final, Elena, es un poco ser vulnerables. Y la vulnerabilidad, la verdad es que cuesta mucho. Tú no puedes dar vulnerabilidad si no recibes... O sea, tú no puedes recibir vulnerabilidad si no das esa vulnerabilidad. Oye, que con eso no digo de poneros delante, ¿no? Y empezar a decir, oh, es que las tostadas se me han quemado. No, estamos hablando de poder ser capaz de decir, es que hoy no estoy al 100% equipo. Yo hoy necesito, pues, no tomar decisiones importantes. Sí, y creo que esto es algo que tú también has hecho mucho, porque claro, el espacio seguro, cuando estás hablando con una persona que es tu par, es más fácil crearlo. Cuando hay jerarquía o cuando eres el jefe, a lo mejor es un poco más difícil, claro, ¿no?, de crear. Es bastante más difícil, pero ahí es cuando yo he utilizado mucho el ser vulnerable con los compañeros, el ser capaz de ser humana. O sea, no todo el mundo está al 100%, entonces tú tienes que demostrar también un poco eso. Ojo, que eso no... Eso a lo mejor va en contra de muchas veces cosas del management que habéis escuchado, ¿no? Como que un líder tiene que tener las ideas muy claras. Efectivamente, un líder tiene que tener las ideas claras y dar esa presencia para que la gente se sienta segura. Pero ¿cómo crear esa seguridad? Pues, ostras, también hay ese punto de poder ser capaz de decir, hoy esta decisión no la puedo tomar tampoco tienes que entrar al trapo, sino de, hoy no la puedo tomar, ¿os importa que la mire mañana? Es que puedes decir, me encuentro un poco cansado, etc. Por ejemplo, a mí me pasó el otro día que tuvimos un día de traca, pero cuando digo de traca es de 2 horas y pico de pairing con un bug que no se levanta, que ya llevamos 2 días tarde, que esto nos tira para adelante, y en medio de esa conversación una M que estaba ahí me dijo, por cierto, ¿has visto lo otro de...? Y yo me acuerdo de quedar mirándola y decirle, sí, lo he leído, pero es que lo he leído y tal como lo he leído no he entendido nada. Creo que estoy un poco saturada y centrada en este problema. ¿Te importa si lo hablamos mañana? No, por supuesto, no pasa nada. Pero vosotros imaginaros que en ese momento hubiera decidido, no, yo esto lo tengo que ser segura. No, pues he decidido que tal, a lo mejor estoy liando la pardísima y perdiendo mucha pasta. En ese caso, tú cuando demuestras eso, das esa ventana para que la otra persona, pues ese día que no está tan bien o que a lo mejor tiene que tomarse un momento para, no sé, para recomponerse, pueda tomárselo y volver. Porque aquí me gustaría mencionar algo que es muy curioso, que yo no sé si conocéis, que es el ciclo del estrés. ¿Conocéis eso de una lloradita y a seguir? Pues es real. Es decir, el estrés te persigue un león. Y el león te persigue, te persigue, te persigue. Y en el momento que tú consigues parar esa sensación, tu cuerpo se queda temblando. Necesitas, de alguna manera, sacar ese estrés, ese pico de estrés que has tenido. Puedes ir a correr, puedes pegar 4 gritos a la ventana, pero también puede ser el echo una lloradita, me quedo como nuevo y ya, equipo, aquí estoy para lo que necesitéis. Llorar está bien. Sí, llorar está bien. Ayuda a veces.
a gestionar ciertos Y eso hace que seamos mucho más eficientes en nuestros empleos. Por lo menos a mí me ha ayudado mucho también. Al igual que Elena ha tenido problemas personales, yo he tenido problemas personales este año y tú no puedes parar de tomar decisiones y de ser una persona, yo no diría productiva, pero si tienes un equipo que es transversal y tú estás haciendo cosas para que ellos funcionen bien, tú no puedes parar porque pasen cosas. A ver, somos humanos, pero si eso puedes manejarlo de manera que digas, ostras, pues me acaba de llegar un email personal que me acaba de dejar fastidiada, ser capaz de decirle al equipo cuando te vea la cara pálida, oye, ¿me dais 15 minutos, 20 minutos? Y te vayas, lo gestiones, llames a quien tengas que llamar y luego puedas volver y seguir siendo la persona que ellos necesitan que sea. Sí, y ya vamos cerrando. Eso es un poco un listado de los temas que hemos sacado. Hay muchos más temas que se podrían sacar también relacionados con personas, con comunicación, con feedback, con todas estas cosas. Pero bueno, no teníamos tiempo porque ya estamos fuera de tiempo. Entonces vamos a cerrar un poquito. Pues en el cierre a mí me gustaría que os quedarais, bueno, nosotras, nos gustaría que os quedarais con estas tips. El primero es que la autoridad es un préstamo del equipo. De la misma manera que ella nos comenta que en sus equipos la autoridad se va pasando de un lado a otro, esa autoridad, si tú no eres capaz de validarla y ejercerla, se te va a ir o la gente ya no va a querer seguirte, básicamente. Y que al final este tema de las jerarquías lo que hace es marcar responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo y cuál es la tuya? No es yo estoy aquí, tú estás aquí, sino yo me voy a dedicar a esto y tú te vas a dedicar a esto. Esto es tu responsabilidad y espero que lo hagas bien, de la misma manera que esta es mi responsabilidad y lo voy a hacer lo mejor posible para que tú puedas seguir trabajando. Luego, que el consentimiento es un acuerdo sistémico, es lo que os he dicho. Estamos hablando de equipos, por lo cual que una persona independiente del equipo te diga, sí, venga, pala, eso no es que todo el equipo esté de acuerdo. Y que lo mejor que podemos hacer es tener algún tipo de sistematización de estos acuerdos para que sean ágiles, ¿vale? Por último, nos quedan dos, perdón. Los límites son lo que nos permite saber en dónde nos estamos moviendo. O sea, si yo conozco tu límite y tú conoces lo mío, pues no sabemos hasta dónde yo te puedo pedir y qué es lo que tú me puedes pedir. Y que no los pongamos, como dice Elena, o como nos ha dicho Elena, no significa que no existan, sino que yo te voy a poner lo que yo considero que es tu límite. Y por último, que los espacios seguros necesitan vulnerabilidad y que son espacios que se pueden crear, no son espacios y que es nuestra responsabilidad, y sobre todo yo hablo a gente que esté en ciertos puestos de management, es la responsabilidad de crearlos, porque son aquellos en los que nos va a permitir ser vulnerables, fallar y poder ejercer estos límites, dar el consentimiento y demás. Y volvemos a hacer la mención que hemos hecho al principio. Esto es un nice to have. Ojalá todos los que estamos aquí y ojalá todas las personas que, no solo los que estamos aquí, sino las personas que nos están poniendo cafés, aquí el equipo maravilloso de sonido que nos está grabando, puedan tener espacios donde sentirse así, pero no siempre es así. Entonces, si no los podéis tener, intentar llegar a esos espacios. Pero ojo, a veces lo importante es cobrar, tener dinero y poderte comprar esa casa maravillosa. Que las hipotecas no tienen buenos... Sí, no. No se compran con límites. No están bien ahora con todo el tema geopolítico, los tasas de intereses no son buenos. Y nada, y un poco para recordar que aprender todo esto no significa tener que dejar el drama. No, por soy muy supuesto. dramática. Ella un poco me sigue. Y un poco eso, ¿no? Que intentamos mejorar. Lo importante es intentar mejorarse siempre. No se espera que una persona sepa gestionar todo bien siempre. Como he dicho yo, el ejemplo de los límites, que he estudiado mucho de eso y no obstante, hay veces que pues, lo hacemos mal también nosotras, entonces es importante recordar esto. Y aquí tenéis nuestros contactos de LinkedIn. En el caso que quisierais conectar o hacernos alguna pregunta sobre vuestra situación y que no queréis hacer a lo mejor aquí, estamos disponibles. Y aquí tenemos un QR, esto es nuestro feedback personal, es anónimo. Es de Google Form, no tenéis que daros de alta, creo. Sí, a lo mejor tienes que darte de alta para enviar el feedback, pero no se registran los correos, que no queremos gestionar GDPR ni nada de esto nosotras. Igual, en cualquier caso, creo que podéis también darlo en la aplicación luego, si os puede interesar. Y ya está, tenemos 7 minutos más o menos para preguntas y creo que la tenía ya lista, ¿no? Sí, aplausos, vale. Venga. Gracias. Tenemos varias preguntas. Bruno nos pregunta
Cuando no todo es bonito y tienes que poner un límite radical y sacar del equipo o desligarse de alguien porque no funciona nada de lo que pruebas, ¿cómo lo gestionas? Mal. No, a ver, a nivel personal, cuando tienes que hacer un límite tan duro, si puedes, te recomendaría contacto cero, porque muchas veces lo que necesitas es un tiempo para ajustarte a ti mismo. Entonces, una vez que tú eres capaz de no contactar con esa persona, tomarte un tiempo, darte cuenta de cómo estás tú y de qué realmente, en dónde estabas y de qué realmente te aporta esa persona, entonces puedes volver. Y cuando digo eso de contacto cero, no estoy hablando de, mi ex y tal. No, yo tuve una conversación un poco potente con un amigo estas Navidades, estaba muy saturada por otras cosas y le dije, oye, mira, necesito unos días sin hablar contigo. Estamos hablando todos los días, estoy saturada, dame una semana. Y a la semana volvimos a contactar, pero ese tiempo te da a ti un poco de espacio. A nivel laboral, pues no puedes decirle eso a la persona que tienes. No, claro. Contacto cero. Puedes irte de vacaciones si tienes posibilidad y volver con otro, pero sí lo que puedes hacer es tener una conversación con la persona que necesitas muy asertiva, sin entrar en conflicto, utilizar técnicas de comunicación no violenta, sí. Que puede ser algo como mantenerte, ¿no? Lo siento, pero esto yo considero que no es mi límite. Yo considero que esto no es lo que tiene que ser, hasta que ya la conversación se reconduzca. De todas maneras, lo he dicho, nosotras no somos expertas de nada. Qué bien, ¿no? Sí. No, yo lo que quería decir es que creo que depende mucho de la situación. Sí. Mi pregunta también es, ¿qué has intentado ya? Que evidentemente ahora no lo puedes decir, pero ¿por qué dices que has intentado un montón de cosas y no funcionan y quieres llegar a este límite tan duro? ¿Qué límites has puesto antes que no han funcionado? ¿Por qué crees que no han funcionado? ¿Ha habido comunicación con esta persona? A veces no sirve de nada. En casos laborales, ¿no? ¿Quién está involucrado? ¿Hay otras personas que puedan también ayudar? Que a veces, yo qué sé, digo, oye, esta persona me cae muy mal, a lo mejor podemos organizar el pairing para que yo con esta persona no haga pairing. Es decir, que en la comunidad, en este caso el equipo o si hay managers, también a veces pueden ayudar. Entonces, creo que haría falta más, ¿no? Información. Sí, pero nos puedes escribir. Pero también entiendo que a veces hay gente que no quiere escuchar y por más que tengas todas las técnicas del mundo, pues sí, no funciona. A veces ahí no es. Amiga, date cuenta. A veces ahí no es. Y es verdad, quería decir esto, que esto depende mucho también de la cultura que hay en la empresa. Y a veces tú no puedes, si la empresa fomenta o permite este tipo de comportamientos sin hacer absolutamente nada, en el momento en el cual pides ayuda también a la empresa para gestionarlo, pues ya sabes que esta es la cultura que quiere tener esta empresa y tú decidirás si quieres, ¿no?, quedarte o no a lo mejor allí. Completamente. Oliver nos pregunta, ¿creéis que hay diferencias clave entre liderar en remoto total o en equipos físicos? Sí. A ver, sí. Lo único que mi perspectiva solamente ha sido desde el remoto. Una de las cosas que me he dado cuenta con el remoto es la importancia de tener espacios de sociabilización. Tú cuando lo tienes en físico siempre tienes ese momento del café o la comida o venga chicos nos vamos a echar una caña, pero no lo tienes en remoto. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, hemos hecho, es difícil hacerla cuando es un equipo de 20 y pico personas, pero en un pequeño equipo que tenemos con el que nosotros sabemos que podemos contar, sí que tenemos un día a la semana que le llamamos café, y quedamos y charlamos de cómo van sus proyectos, cómo van los nuestros, cosas que nos pasan. A veces yo he terminado, no sé si debería decirlo muy alto, pero yo he terminado 1 hora y pico hablando de viajes. Y considero que eso es parte de mi trabajo, porque eso es parte de conseguir que el equipo esté cohesionado. Sí. Y yo creo que en remoto en general hay... Bueno, depende de la situación, pero lo que he visto yo, por ejemplo, es que hay más dificultades, sobre todo si tienes un equipo distribuido. Porque hay problemas de hora, que eso... Pues para hacer algo así necesitas que el equipo más o menos esté en un horario que pueda al menos coincidir para hacer esta, ¿no?, sesión de café. Y también a veces, que puede pasar también presencial, pero a veces tienes que trabajar con personas que tienen una cultura diferente de la tuya. Y si lo haces presencial, puedes contar que la persona que va a ir a la oficina puede que tenga otra cultura, que sea extranjera, pero conoce como mínimo el país donde vive. Porque si tengo que ir físicamente a una oficina en Madrid, yo Madrid un mínimo la conozco, la cultura española un poco la conozco. Y cuando estás 100% remoto, a lo mejor te encuentras a trabajar con una persona de Sri Lanka, como nos ha pasado a nosotros, que nunca ha pisado España. Entonces,
las normas culturales o algunas cosas que en realidad, por muy extranjero que sea, puedes decir, vale, esto es algo cultural que puedes usar en España, que es normal, que se toma bien, no lo tienes. Entonces, tienes que hacer, en mi opinión, un trabajo extra, un esfuerzo extra también para intentar entender la otra persona, que es bueno, que no es bueno, según su cultura, y también la comunicación pues cambia un poco. En alguna cultura, mirar a las personas a los ojos se ve mal. Mientras aquí te diría que en general si estamos en una llamada o estamos en persona y yo miro a otro lado, te lo tomas a mal. Entonces hay también esas pequeñas cosas que matices, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta que son una dificultad extra de hacerlo en remoto. Pero nosotros estamos 100% remoto, felices, y yo quiero que... Sí. ¿Okay? Que no por si acaso se puede hacer, ¿ok? Que hay dificultad, pero se aprende. Una última pregunta, por si tenéis un consejo rápido, porque nos quedamos sin tiempo. Habéis hablado de estructura horizontal y alguien pregunta ¿cómo se gestiona, al fin y al cabo, la participación activa e igualitaria de todas las partes? ¿Cómo hago si tengo un compañero que está mucho menos implicado en todo lo que son procesos, la estructura de la empresa? Aquí hay dos cosas. La primera es entender por qué esa persona no está involucrada, porque a lo mejor el problema no es de la persona, es de la empresa y de cómo nosotros intentamos que se involucre. A lo mejor estamos todos intentando la participación activa y a lo mejor esa persona, el mostrarse, el estar, es incómodo porque es una persona extremadamente tímida. Entonces hay que ver cuáles son las otras formas en las que esa persona pueda involucrarse. A mí me está viniendo muy bien algo que es bastante sencillo, que es que tenemos un canal de frontales en la cual cada vez que alguien me viene a mí personalmente a escribirme, le digo, oye, ¿por qué no escribes en los de frontales? Y entonces, poco a poco, han pillado esa dinámica de escribir en el equipo general y a mí de tanto en cuando me gusta dar como muchísimas gracias a Menganito porque me ha ayudado muchísimo con esto, que sepáis que esto es suyo, que tal, o incluso le pido a otras personas que sean ellos los que posteen sus propios, o sea, los componentes que han hecho. A mí eso en particular me ha venido bien porque da visibilidad a esas personas que por timidez a lo mejor hablan directamente contigo y ya como le mandas tú, le obligas un poco a meterte aquí, pero sin tener que poner una cámara, sin tener que ser hiperactivas. Pero eso es algo parte, de, como decía ella, ¿no? Es una cultura que hay que fomentar desde abajo. O sea, bueno, desde abajo hay que fomentar. Sí, en general. Y hay que entender la idiosincrasia de la gente. O sea, hay veces que la gente no pone la cámara y hay que entenderlo y ya está. Sabes que no... Puede avisar. Pero sí. Sí. No, yo algo que quería decir es que depende también de quién más esté en el equipo. Si hay algunas personas que son especialmente chacharín, por ejemplo, lo que intento hacer de vez en cuando es callarme, pero voluntariamente, tipo decir, vale, he hablado mucho en esta reunión, están sacando temas, me callo, dejo espacio en silencio, porque a la gente no le gustan los silencios, entonces la gente termina hablando. Entonces, si las personas que hablan más voluntariamente dejan unos espacios vacíos, a lo mejor algunas personas se sienten más cómodas. Parte de esto, evidentemente, como ha dicho ella, también hablar de cuál es a lo mejor la forma de comunicación que les salga mejor. Y aquí quería hacer un hincapié en algo que creo que es importante, que es que... tengo un dato que me han dado ayer, que es un 51% de personas que están en tecnología, en tech, son neurodivergentes. Entonces, tiene TDAH, autismo, etc. Una persona con autismo está más incómoda hablando en una reunión o en un grupo grande respecto a pues, una persona neurotípica. Entonces, son parte de nosotros, de hecho son la mayoría. Entonces, a lo mejor la forma que se está usando no es la que funciona mejor a estas personas. Y hay que tenerlo en cuenta, no tienen por qué decírtelo, pero a lo mejor simplemente sin decir, oye, hola, ¿qué tal? ¿Tienes autismo? No, a lo mejor puedes decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué forma de comunicarte te suele funcionar más? Y nosotros cuando hemos creado un nuevo equipo, lo hemos hecho un juego de poner, ¿no? En la barra, tú te sientes más de feedback en persona o feedback en público, feedback por escrito o feedback hablado, ¿eres más de escrito o de llamada? Todo ese tipo de cosas que te permite también de conocer las personas y evidentemente de adaptar un poco los entornos a las necesidades del equipo que tengas.